Pero cuando Dios le pone la unción a alguien para que ejerza un ministerio, no tiene que ver si es hermano del líder o no lo es, Así si es. es familiar o no, porque esto no es un asunto de una herencia. Esto no es una herencia familiar. Santo. O sea, esto no es que se murió mi papá y porque yo soy el hijo del pastor, ahora yo soy el pastor. Es que si Dios no me escogió, lo que voy a hacer es una mala dirección. No voy a hacer las cosas que debo hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Un día más en su presencia. De verdad que estamos más que agradecidas. Y yo sé que tú también allá en tu casita le estás dando gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido contigo. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Hoy, como siempre, tenemos a alguien, un pastor que siempre viene con una enseñanza muy bonita. Yo sé que a ti te gusta porque has pedido segunda parte siempre en los videos que él ha hecho. Amén. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, que le dé like, que comparta con tus amistades estas palabras que el Señor permite que este pastor trae para esta plataforma, es para edificación de tu vida, de tu alma, de tu espíritu. Por eso, sin más preámbulo, vamos a dejar que se presente. Gracias, Yesenia, gracias a todas las personas que siempre nos escuchan, nos ven a través de esta plataforma. Excelencia Cristiana, para nosotros es un gran placer poder compartir la palabra y que siempre podamos ser un canal de edificación para todas las personas, pues. Para mí un gran placer. Amén, igual, igual. Pues agarra tu mascota, agarra tu lápiz y toma apunte, porque vamos a dar mar adentro, sin más preámbulo, pastor. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que es un tema que siempre está en boga dentro del pueblo evangélico cristiano y es sobre la unción, pero desde un punto de vista quizás no diferente, pero sí desde otra perspectiva en cuanto a cómo se ve. Amén. Y es, sin unción no hay sucesión. En el evangelio hay algo que muchas veces nosotros obviamos o no vemos y es el rol de relevo. Hay mucho caudillismo muchas veces, gente que se entrona y que no se ve como el paso de relevo en su ministerio. Sin embargo, la Biblia enseña que a través del tiempo, en toda la historia bíblica, ha visto un rol de relevo. Sí. Sea porque la persona muere, sea porque la persona tiene que moverse, o sea porque Dios quiere que surja un nuevo liderazgo para un nuevo proceso en el cual se atraviesa en el momento determinado que se está pues dando la situación que Dios ha determinado históricamente. Entonces yo quiero leer un texto bíblico y primer libro de Reyes, su capítulo 19, verso 15 en adelante. Vamos a considerar algunos versos, dice, en el nombre de Jesús. Amén. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezael por rey de Siria. A Jehú de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolab, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Ahí vemos que Dios envía a ungir a tres personalidades. Sí. Dos reyes, uno para Siria y otro para Israel, y el profeta que iba a ser el sucesor de Elías. Entonces vemos que Dios ahí representa lo que nosotros estamos esbozando en este tema en el día de hoy, que sin unción no hay sucesión. Santo, muy fuerte. O sea, para que Eliseo pudiera ser el sucesor de Elías, tenía que haber una unción de parte de Dios sobre Eliseo. Sí. Más allá de lo que Eliseo pudiese desear, que vemos que Eliseo deseaba una doble porción del profeta, ya Dios lo había ungido para que sea el sucesor por Elías. Pero vemos que Elías parte de la tierra y Elías no llega a ungir a los reyes que Dios le había determinado para ungir. Quien tiene que seguir ese trabajo es Eliseo. Es Eliseo. Eliseo sí recibe de Elías la bendición, pero el profeta no terminó lo que Dios le había establecido. Aleluya. Pero eso no significa que lo que Dios había establecido se había quedado a media, porque no es la persona la que va a determinar el propósito de Dios. La persona es parte del propósito, pero el propósito se va a cumplir en base a la visión que Dios tiene. A la visión que Dios tiene, así es. Y Dios la va a cumplir independientemente de que una persona pueda o no haga las cosas que debe de hacer. Entonces ahí lo vemos y vemos que sin esa sucesión del profeta Eliseo no había la unción de los reyes.
Y entonces cuando Eliseo viene, entonces se ungen esos reyes para cumplir el propósito de Dios. Así es. Pero lo vemos en toda la Biblia, o sea, no solamente lo vemos en Eliseo y Elías. Ese propósito de Dios también lo vemos con David. David es ungido para ser el sucesor del rey. Amén. Jehú que no había pues hecho lo que Dios había determinado. Entonces vemos una sucesión ahí, pero la vemos en los diferentes ministerios. Vemos el caso de Moisés. Así es. Moisés, Dios ungió a Josué para que sea su sucesor, porque había otro proceso el que iba a transitar el pueblo. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que hay procesos que van concluyendo. Sí. A veces nosotros vemos personalidades que mueren, evangelistas, profetas, apóstoles, y no entendemos a veces que hasta la muerte o el partir de esta tierra de esos siervos de Dios es necesario para que venga el relevo necesario para el tiempo en el que se está viviendo. Dios, muy fuerte eso. En el tiempo que surgió, por ejemplo, G.J. Ávila, no es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy día. Así es. Vemos que todo lo que está en el espacio que nosotros nos desenvolvemos es totalmente y completamente diferente. Y vemos incluso que las predicaciones han tenido unos matices diferentes por los que predican, por los que exponen la palabra, y no significa esto que haya cambiado el evangelio, lo que Así significa es que los tiempos han cambiado. Han cambiado. Y la Biblia habla de esos cambios de tiempo. Sí. O sea, no es lo mismo hablar del tiempo en que Jesús caminó y Juan el Bautista, siendo Jesús el sucesor en el ministerio de Juan el Bautista, que también lo podemos aplicar a esto que estamos hablando, que el mismo Jesús mostró el rol de relevo. Así es. Cuando Jesús surge, entonces Juan el Bautista es desplazado. Se va, porque necesitaba un relevo para llevar el otro proceso que ya estaba encaminado por Juan el Bautista. Sí. Pero eso pasa hoy día también, eso pasa con los siervos de hoy. Ahora, ¿qué sucede en la iglesia? Que muchas veces los líderes, los pastores, los ministros no entienden que hay un rol de relevo. Sí, eso. Y hay quienes piensan que son vitalicios en las posiciones. Y eso siempre va a traer celo ministerial, va a traer discusiones, va a traer enfrentamientos, va a traer una rebeldía, un levantamiento incluso de algunos miembros, porque incluso hay miembros que tienen la capacidad, que han sido ungidos por Dios, y los líderes no le dan el paso a realizar los ministerios. Esto es así. Y detienen el propósito de Dios, o parece que lo detienen, porque lo que hacen entonces es que estancan a esas personas, a veces con un celo. Y entonces lo que Dios nos muestra es que este negocio, que el evangelio, que el reino de Dios no es exclusivo mío o de otra persona, sino que el reino de Dios le pertenece a Dios y que Él delega y pone a quien Él entiende que va a cumplir una función porque Dios lo conoce como nosotros no lo conocemos. Esto es así, Dios. Y eso lo muestra Dios con David, lo muestra con Josué, lo muestra con muchísimos hombres de Dios. Que cosas que el profeta no veía, que el sacerdote no veía, Dios sí la veía en él. Así es. Y Dios sabía que tenía la capacidad, que tenía lo que se necesitaba para cumplir ese propósito. Entonces vemos que sin esa unción no hay sucesión. Para poder ser el sucesor, porque también hay quienes sin la unción quieren ser sucesores. Quieren serlo, así es. Y muchas veces hay gente que se levanta en contra de ministerios, se levanta en contra de personas de Dios, y ellos no tienen esa autoridad para hacerlo, porque ellos no han sido ungidos para eso. Entonces, muchas veces vemos muchas cosas que suceden y también a veces por falta de entendimiento. Sí, sí. Cuando yo entiendo que la unción es una enviación de parte de Dios, más allá de que el hombre me unja, ya Dios tiene que haberme ungido. Y eso lo vemos en el proceso de todas las sucesiones. Antes de que Moisés ungiera a Josué, ya Dios lo había escogido. Ya lo había escogido. Antes de que Samuel ungiera a David, ya Dios lo había escogido. O sea, ya Dios lo había ungido. Así ya es. la unción de Dios, más allá que el simbolismo del aceite que se utilizaba para ungir a aquellas personas, ya Dios había depositado su espíritu, había depositado la verdadera unción sobre ellos, la unción del Santo. Y eso pasa en todos los hombres de Dios, en cada uno de ellos ya Dios lo había escogido. Entonces, esa escogencia de Dios, que es para suceder a ese líder, a ese ministro, es lo que le da la autoridad al sucesor para poder ejercer la misma función o quizás una función mayor a la que estaba el primer líder en esa posición. Así es. Entonces vemos por eso a un Eliseo haciendo cosas terribles. Y la gente dice, wow, Eliseo recibió la doble porción. Sí. Pero fue que Dios lo escogió para eso, porque era necesario que él tuviese ese poder para lo que iba a realizar. El caso también de Josué. Josué era
un guerrero. Lo que no iba a hacer Moisés, lo hizo Josué para poder entrar a la tierra. Necesitaba esa juventud, necesitaba esa fuerza que tenía y ese ímpetu para poder lograr aquello que ya Dios había establecido, que era la conquista de la tierra. Dios. En el caso de David, un corazón conforme al de Dios. Entonces, cuando vemos las características de los que son ungidos, nos damos cuenta que la sucesión viene por la unción, pero que Dios sabe que ese que ungió tiene la capacidad para hacer el relevo necesario de esa otra persona. Dios, muy ¿Qué hace Eliseo? Eliseo va y deja todo. Así es. Entonces, una persona cuando es ungido como sucesor, lo primero que sabe es que todo lo puede dejar para servir al ministerio. Así es. Los sucesores tienen un compromiso con Dios. Aparte de ser escogidos, que sería lo primero por Dios, lo segundo es que ellos se sienten comprometidos con el ministerio. Entonces, un sucesor de un ungido es una persona comprometida con el ministerio. ¿Quién era el que estaba siempre con Moisés? Que quería subir al monte cuando Moisés iba a orar. Era Josué. Era Josué. No había nadie más, era Josué que estaba detrás de él. Yo quiero de eso. ¿Quién era el que estaba detrás del profeta Elías? Era Eliseo. Yo quiero de eso que tú tienes. Entonces, el que anhela que Dios lo use, el que anhela servirle a Dios, el que no tiene las cosas materiales y humanas como primero y que entiende que el reino de los cielos es lo que más valor tiene y es la riqueza que necesitamos y es donde necesitamos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras capacidades y todo lo que podemos hacer, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, tiene que estar alineado con el propósito de Dios. Esas son las personas que Dios unge para ser sucesores de aquellos que ya están determinados para partir o para terminar su ministerio por una razón u otra. Porque es que Dios conoce los propósitos, como yo decía hace un rato. Entonces, esa persona que es el sucesor del ungido y que ha sido ungido para ser el sucesor y que no puede ser el sucesor sin la unción, es esa persona que primero es escogido por Dios. Segundo, una persona que deja todo para servirle a Dios. Tercero, es una persona que tiene un corazón conforme a Dios, lo vemos en el caso de David. Una persona que él en su interior lo único que quiere es adorar a Dios, es estar en la casa de Dios, es servirle a Dios y que todo lo demás para él no tiene ninguna importancia si la unción de Dios no está con él. Dios. Y que cada vez que va a enfrentar un problema, va a enfrentar una dificultad, no va con su fuerza, sino que va con la unción. Lo que dice, yo vengo en el nombre del Espíritu de Jehová. Yo vengo con el Espíritu de Dios mientras tú vengas a mí con espada y jabalina. O sea, el que tiene esa unción de relevo sabe que está respaldado por Dios. De verdad oye, yo me quedo escuchando y me emociono escuchando esas palabras porque realmente es una realidad. Vemos que hay personas que no quieren ser relevados. Hay personas, como usted decía hace un momento, ellos creen que son vitalicios y no entiende que este asunto le pertenece a Dios y Él se lo da a quien Él quiera. Entonces, el que Dios lo escoge para hacer el relevo, así como pasó con David, David entendía y sabía que él no iba contra Goliat con la fuerza humana de él, sino con la fuerza de Dios. Porque Goliat miraba a David como nada. Yo me imagino que Goliat decía, pero ven acá, el rey Saúl es mucho más grande que él, mucho más alto que él, es mucho más fuerte que él. Pero, ¿y por qué el rey Saúl no sale? Bendito sea Dios. Es que el rey Saúl ya estaba desechado. Ya ese manto estaba sobre David. Pero David no fue diciendo, no, yo te voy a matar. No, no. El David dijo, en el nombre de Jehová. Porque David sabía que ese nombre era sobre todo nombre. Y me gusta mucho este tema que usted está tratando. Porque hay personas que deben de entender. Porque dentro de las iglesias hay un ring de boxeo. Que yo voy a pelear por los cargos, no porque que esta no tiene capacidad de ser la presidenta, no porque, ay Dios mío, siento la presencia de Dios, no que porque ya ese pastor lo van a quitar porque lo van a mandar para otro lugar, pero quien puede ser la pastora es Josefa, porque Lucía no puede porque no tiene capacidad. Lo que pasa es que ese manto fue puesto sobre Lucía, no fue puesto sobre Josefa. Si el Señor escogió a Lucía, es porque el Señor sabe qué va a hacer con Lucía. Pero hay personas que miran tan en poco a los demás, lo miran tan en poco. Pero, por ejemplo, con lo de Eliseo. Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Eliseo estaba arando la tierra. Eliseo estaba con los bueyes.
Quizá Eliseo estaba sudado cuando Elías pasó que ese manto cayó sobre Eliseo. Eliseo no dijo, no, yo no puedo porque ahora mismo mira cómo estoy. No, que cuando la presencia de Dios, cuando la unción de Dios cae sobre un hombre, ese hombre no puede ser igual. Así es. Es que algo debe suceder. Hay personas que dicen, yo tengo la unción del santo, yo tengo eso, pero tú lo ves igual. Entonces yo soy de la que digo, y la palabra lo dice, que la unción pudre los yugos. Así es. Cuando alguien siente la presencia, siente esa unción de Dios, es que su vida debe ser cambiada. Eliseo dijo de una vez, no, espérate, Elías, espérate ahí, déjame irme a despedirme de mi padre. ¿Y qué hizo Eliseo? Mató los bueyes, dio a comer. No, yo no quiero compromiso, que yo tenga que mirar atrás. Pero entonces hay personas que Dios le está diciendo, mira, ya fulano va a ser quitado y a ti es que yo te he escogido. Por los afanes de la vida, los afanes, los quehaceres, no lo dejan ver más allá de lo que Dios quiere que vean, pastor. Así es. Son puntos muy clave lo que usted dice, porque lo decíamos hace un rato sobre lo de Eliseo, que fue y dejó todo. O sea, una característica de una persona que es ungido para suceder a otra. Otra muy importante también es que respeta la unción que tiene el ungido. Dios mío. Y la vemos en el caso de David, la vemos en el caso de Josué, en el mismo caso de Eliseo, cómo respetaban al ungido. Eliseo respetaba a Elías, Josué respetaba a Moisés, David respetaba al rey Saúl. Aun cuando ellos, quizás en el caso de Saúl era un desechado, él los respetaba por la unción que Dios había depositado. Así es. Entonces, si tú no respetas la unción, tú no puedes esperar ser ungido, porque entonces tú vas a ser un hipócrita en la unción. Entonces, en el caso que usted mencionaba de la política y de la escogencia de personas en la iglesia, muchas veces se parece a lo que pasa en el plano político, donde y mucho. Los líderes no dejan que pasen a los demás. Y vemos en caso de nuestro país ya personas que le llaman dinosaurios por la vejez que tienen, 80, 70 años, han sido presidentes varias veces y todavía así siguen con una hegemonía en los partidos y no permiten que los demás jóvenes que vienen con nuevas ideas, que vienen con la mente ya diferente para los tiempos, fresca. Claro, para los tiempos que estamos viviendo, se creen que solamente ellos pueden hacer las cosas. Entonces, cuando la persona se cree imprescindible, entra en un nivel que confronta lo que Dios quiere con nosotros. O sea, nosotros no somos imprescindibles en la obra, ninguno. El único imprescindible es Cristo. Entonces, cuando entendemos eso, que la unción del Santo, la unción de Jesús, cuando cae sobre nosotros, sabemos que aún Jesús mismo partió y dejó un relevo en los apóstoles. Así es. Para que hicieran cosas grandes, para que la iglesia creciera en base al ministerio de los apóstoles. Y eso fue los ungidos que él dejó. Los relevos de Jesús fueron los apóstoles. Pero los relevos de los apóstoles fueron los discípulos de los apóstoles. Y así seguimos en sucesión hasta hoy. Por eso la iglesia existe. Si no hay sucesión, la iglesia hubiese desaparecido. Claro. Entonces la gente no entiende esa parte espiritual. Cuando no hay sucesión, la iglesia puede ser que caiga en un letargo del cumplimiento de los propósitos de Dios. Porque si el líder no deja que lo que tiene en propósito avance, está siendo usado a veces no por Dios. Dios mío, muy fuerte. Entonces hay que dejar que esos ministerios crezcan y hay que ayudar a que esos ministerios crezcan. Entonces, y hay que ungir a lo que ya Dios ha escogido para hacer relevo, aun cuando sea mi relevo. Aleluya. Yo tengo que aprender a tener la humildad de saber que ya yo estoy para ser quitado, o que ya yo estoy para avanzar a otro nivel o a otro lugar o a otra posición que Dios ha determinado. Pero que hay una posición que yo puedo ceder a otra persona para que siga avanzando. Y lo podemos ver en los ministerios. Hay gente que tiene ministerios familiares y no ministerios en base a unción de sucesión. Y solamente porque el familiar es mi hijo o es mi familiar cercano, y eso no significa que no pueda suceder, que hay un rol de relevo familiar, pero hay ministerio que no tiene nada que ver con la familia. No tiene que ver, así es. Aunque la gente lo vea que sí. Es muy bueno que toda la familia se salve, pero cuando Dios le pone la unción a alguien para que ejerza un ministerio, no tiene que ver si es hermano del líder o no lo es, si es familiar o no, porque esto no es un asunto de una herencia. Esto no es una herencia familiar. O sea, esto no es que se me murió mi papá y porque yo soy el hijo del pastor, ahora yo soy el pastor. Es que si Dios no me escogió, lo que voy a hacer es una mala dirección. No voy a hacer las cosas que debo hacer. En el caso de David, Absalón se levantó, pero el que Dios escogió, ¿quién fue? Fue a Salomón. Entonces, cuando Dios escoge para que sea ungido a alguien, no importa lo que suceda, no importa incluso que la persona quiera ungir a otro. Al final de cuentas es el que Dios escogió y es el que va a manifestar el ministerio.
Y sucede como usted decía hace un rato, que quizás sea el que más pase desapercibido, quizás sea el que esté con los bueyes, quizás sea el que está con las ovejas, para que se entienda, quizás sea el que nadie está viendo adelante, nadie lo está viendo en las cámaras, nadie lo está viendo en el altar, nadie lo está viendo en las plataformas, nadie lo está viendo en la tarima. Sin embargo, esa es la persona quizás que tiene el poder y la unción de parte de Dios para hacer las cosas que el que está ahí quizás no las hace, o hace cosas quizás sin el sentido de la unción, sino de manera personal. Dios. Y eso pasa muchas veces. Entonces, lo que Dios quiere es que entendamos es que si no somos ungidos por Él, no podemos suceder a nadie. Pero la unción sin sucesión no existe. Hay un rol de relevo. Si a usted Dios lo ungió como profeta, como pastor, como maestro, como evangelista, como cualquier cosa dentro del orden del reino, dentro del cuerpo de Cristo, sepa que usted no es vitalicio, que usted no es un caudillo, que usted no va a estar ahí hasta que se muera. Si la voluntad de Dios es esa, lo estará. Pero es posible que Dios, antes de que usted se muera, levante otro con la misma unción, con el mismo espíritu, para ejercer una función igual o quizás mayor que la que usted está realizando. A veces nosotros creemos que no hay nadie como nosotros. Ay, Dios a veces mío. Nosotros creemos, wow, nada más yo tengo esta revelación de Dios. A veces nosotros creemos, wow, nada más yo tengo este poder, wow, qué maravilloso. Sin embargo, hay millones y cientos de miles que tienen la misma unción y quizás mayor. Y Dios se lo dijo al profeta. Así es. Le dijo, hay 7,000 que no han doblado que su no han rodilla, doblado su los Baales. Así y él decía, nada más he quedado yo como profeta, Señor. No puede ser que nada más haya quedado tú. Porque lo primero que yo te dije a ti era que tuve un ungir a Eliseo. Entonces hay más. Y si tú lo vas a ungir, porque hay más. Entonces hay más. Entonces vemos que tenemos que entender que nosotros no somos los únicos. Usted no es el dueño de la verdad es de Dios. Así es. Usted no es el único que Dios usa con poder y gloria, hay más personas que Dios los usa. Entonces a veces nosotros, en vez de abrir las puertas, de abrir camino, como hizo en el caso Juan el Bautista, que abría el camino, lo que hacemos muchas veces queremos ir delante y que nos abran el camino a nosotros. Entonces, si a usted le han abierto el camino y alguien lo ungió, sepa que lo ungieron para hacer un relevo, pero que en algún momento usted va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que pasar el manto, va a tener que depositar la confianza en alguien y entender que Dios así es que trabaja, en el rol de relevo. El relevo mantiene la unción viva, porque aunque no parezca que se está usando igual a la otra persona que usted, es porque cada uno tiene un propósito personal diferente, pero al final el propósito general, que es de que las almas se salven y que nosotros podamos llevar el reino de los cielos a todos los lugares, se va a cumplir. Amén. En el caso de Jehú, Jehú era un asesino y Dios lo mandó a ungir como rey. Así es. A veces usted no quiere entender eso, pero ¿y cómo va a ser que Dios ungió a fulano? Sí, a ese Dios lo ungió. Ese asesino tenía que ser ungido porque él era que iba a acabar con la familia de acá. Toda. Isabel, la familia de acá, todo el mundo lo barrió Jehú. Jehú fue ungido como rey, más que para que gobierne, para que cumpliera ya algo que Dios había dicho proféticamente, que no iba a quedar nadie de esa familia, por lo que habían hecho contrario a lo que Dios había establecido. La maldición estaba sobre ellos. Entonces la unción viene no sobre el que usted quiere, sino sobre el que va a cumplir el propósito. Ay, santo Dios, aleluya. Entonces cuando usted va a cumplir el propósito de parte de Dios, entonces la unción de Dios viene sobre usted. Y yo quiero resumir en los puntos principales. Primero, el relevo es escogido por Dios. Segundo, el relevo deja todo para servir a Dios y por eso es que Dios lo escoge como relevo. Amén. Tercero, el relevo tiene un corazón conforme a Dios. Y cuarto, no importa quién sea, si Dios lo escogió va a cumplir el propósito y nadie es indispensable para hacer lo que ya Dios ha determinado en sus propósitos eternos y perfectos. Esto es así. Y ¿sabe algo, pastor? Que una vez yo comentaba con alguien y yo le decía que hay personas que han sido líderes, pero que detrás de ese liderazgo no ha dejado líderes. Entonces, yo para entender que mi liderazgo fue un liderazgo eficaz, después que yo ya no esté en este cargo, pero las personas que estaban conmigo, la persona que yo estaba liderando, o como decimos en la iglesia, sabe que por lo menos hay presidenta de dama, pero aparte de ser presidenta de dama, no una sola persona que está la vice y está todo eso, pero después que esa presidenta no está,
¿Qué aprendió la vicepresidenta de esa presidenta para que ella pueda ser el relevo de esa presidenta? Es que no nos damos a enseñar muchas veces. No lo vamos a enseñar. ¿Sabe por qué? Porque no queremos ser relevados. Pero lo que pasa es, por ejemplo, eso que usted habla de la presidencia de dama y caballero. En el caso mío, yo fui presidente de caballero en la segunda iglesia donde me congregaba antes de pastorear, 2 años. Y esto es un orden humano. O sea, la Biblia no habla de presidencia Sí. a nivel de segmentación entre hombres o mujeres y demás en la iglesia. Hay una presidencia juvenil, una de caballero y una de dama, pero eso lo establece un orden en humano, algunas sí, iglesias. en algunas. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en la Biblia nos llama a ser discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es enseñar a otros a ser como su maestro. Dios. La Biblia dice, si usted fuera perfeccionado, usted no va a ser más que su maestro, pero si fuese perfeccionado será como su maestro. Así es. Y el propósito de Jesús no era que ninguno de sus sucesores fueran más que él, sino como él. Como él. Y eso es demasiado decir, ser Sí. como Jesús. Muy Es fuerte. lo máximo que podemos alcanzar. Así es. Entonces, el propósito de todo líder es hacer discípulos, personas que aprendan. Un discípulo es un aprendiz que está aprendiendo de alguien. Así es. Entonces, hay gente que se cierra incluso a aprender y no puede ser sucesor porque usted no quiere. O sea, usted no recibe enseñanza de nadie. Hay gente que a veces se cree que se lo cree todo y se convierte, se constituye en un necio. Sí. Entonces, lo que Dios nos enseña a través de la Biblia es a enseñar a los demás lo que ya Dios nos ha enseñado a nosotros. Aleluya. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Sí. Cuando nosotros hablamos frente a una cámara, frente a un escenario, frente a un auditorio, lo que queremos es que de lo poco que Dios nos ha enseñado a nosotros humildemente, poderlo expresar y compartirlo. Así Hay mucha es. gente, por ejemplo, que me llama y me escribe, yo quisiera que usted nos enseñara, que nos diera un taller, que nos diera algo de manera particular. Y para mí es de gran satisfacción. Amén. Porque ese es el objetivo. El objetivo es que podamos enseñar a otros, que otros puedan aprender de nosotros y que a medida que usted aprende de lo que ya uno puede enseñar por la experiencia, por la revelación, por el conocimiento, por lo que Dios ha derramado en su unción sobre nosotros, pues usted pueda crecer y ocupar un espacio igual o mayor que el que uno puede ocupar. Amén. Quizá usted no puede ocupar un espacio mayor que el de Jesús, pero sí mayor que cualquiera de los maestros que lo puedan enseñar en Así cualquier es, nivel. así es. O sea, un estudiante puede superar a su maestro. Puede superar a su maestro humanamente hablando, para que usted me pueda entender. Sí. Ahora, a Jesús usted no lo va a superar. Y Jesús se refería a eso. Usted puede ser como yo, pero no más que yo. Usted puede ser como Jesús. Entonces, en el caso de los ministerios en las iglesias, los líderes tenemos que aprender eso. O sea, que los que están con nosotros necesitan aprender no solamente del ejemplo que le podemos dar de nuestra fe y de nuestra vida en consagración y en santidad hacia Dios, sino también en nosotros expresando esas experiencias y esos conocimientos que tenemos, lo podemos traspasar. Los conocimientos se traspasan a las generaciones. Amén. Por eso vemos que en el pueblo judío se enseñaba a que los padres enseñaran a sus hijos la palabra. Y se le enseñaba de manera oral, de manera verbal, para que ellos adoptaran ese conocimiento y se aferraran a esa fe judía. Y por eso se arraigaban al judaísmo, Amén. porque sus padres desde pequeños le decían quién era Dios y qué era lo que Dios quería, cuál era el propósito y qué Dios había hecho con el pueblo. Entonces ya ellos tenían una fe arraigada a su nacionalidad, incluso arraigada a un solo Dios verdadero, y eso es lo que expresan en su religión, porque eso se le enseñó. Y por eso ustedes ven que todavía hoy los judíos quieren celebrar las fiestas, todavía quieren guardar algunas cosas que Dios les enseñó que debían guardar en su religión judía de aquel tiempo. Entonces, cuando vemos a gente que quiere volver a esos niveles del judaísmo, es porque quieren enseñar a la gente a hacer cosas que ellos entienden que se deben de hacer. Así es. Pero con ese mismo entusiasmo y ese mismo deseo que lo hacen otros, quizás a veces tergiversando algunas cosas y quizás llevando a la gente a lo que ya no es necesario, debemos de hacerlo nosotros en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que es correcto conforme a la doctrina que Dios nos ha enseñado bíblicamente. Yo siempre digo esto, o sea, usted va a aprender, usted tiene que sopesar lo que le están enseñando, porque el que lo está liderando a usted tiene que enseñarlo correctamente. Amén. Si usted va a una congregación y a usted no le enseñan correctamente, no le enseñan las cosas correctas de la Biblia, los que están llamados a eso, los maestros y pastores, usted ahí no va a crecer. O sea, el pueblo perece, el pueblo no avanza, no crece cuando no hay visión. Así es. Y la visión es cuando yo veo más allá. Y cuando yo veo más allá de lo que está aquí al frente mío, yo sé que los que están ahí, aunque parezca que no, aunque parezca que son los que están con las ovejas, aunque parezca que son los que están trabajando con los bueyes ocupados allá afuera, los que están limpiando, los que quizás no están
desde mi punto de vista humano a la altura para un ministerio, quizás ese es el que Dios va más a usar. Esto es así. Porque Dios lo puede usar, si no lo utiliza en ciencia y en palabra y en conocimiento, lo puede usar en milagro. Así Y es. para hacer un milagro poderoso no hay que conocer de nada, sino recibir la unción de Dios y el poder fluye. Entonces, usted no tiene que ser un gran intelectual, usted no tiene que ser una gran personalidad, no tiene que ser muy buen mozo. Cuando Dios deposita la unción, solamente tiene que usted entender que Dios es el que está en usted y no usted haciendo las cosas. Así es, ciertamente es así. Y yo sé que esta enseñanza me gustaría, y yo quisiera que el Señor me otorgara este deseo, que muchos líderes tuvieran o que estén escuchando esta enseñanza, porque muchas veces los líderes tienen como una manera de pensar muy cosa, y tenemos que entender que Dios es Dios y Dios hace con quien Él quiera y como Él quiera. Muchas veces nosotros mismos, a la vista de nosotros, vemos que las personas son muy poca cosa para recibir de Dios, y Dios da a quien le quiere dar, porque podemos ver en el caso de David. Volvemos otra vez con David. Cuando llegó este hombre, Samuel, a la casa de Isaí, Isaí buscó todos sus hijos. Sí. Todos estaban ahí, grandulones, fuertechones, muy buen mozote, muy qué sé yo qué. Y yo me imagino Isaí, espérate Samuel, que ahí está. Ya llamó a Elimás, llamó al otro, y fueron pasando uno a uno. Pero cuando Samuel vio el primero, por el porte que tal vez tenía, dijo, no. Él dijo, mira, yo creo que no estoy equivocado, ese es. Pero el Señor le dijo, no, Samuel, no. Pasa que nosotros, humanamente, siempre queremos mirar las cosas con los ojos humanos. Pero si le pidiéramos a Dios que nos diera conocimiento, hay personas que muchas veces usted lo ve que se le da oportunidades y se quieren como hacerse como, yo soy el mejor, yo estoy ahí. Y hay personas que mirando eso dicen, wow, no, pero este tiene que ser esto, tiene que ser aquello, este es el ungido. Y hay otro que está ahí atrás que no habla ni tan siquiera, pero ha sido esa persona que Dios ha escogido para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo que no, Samuel, ese no es. El que tú estás mirando, lo que tú ves delante de tus ojos. Porque nosotros humanamente vemos la primera cosa. Bueno, yo me acuerdo una vez que alguien me dijo que vio a una persona, y esa persona andaba muy bien vestida. Bueno, parecía una pastora, porque hay gente que mira por la ropa, no me parece pastora. Y la persona, cuando vio a aquella mujer y dijo, wow, mira, bueno, es una sierva, ya está apartada esa sierva, pero ella es militar. Y ella me decía, Yesenia, cuando yo vi a esa mujer, que la agarraron presa, y me decía, Yesenia, cuando yo la vi, yo decía, no, pero es una pastora, porque mira, el porte, como estaba vestida. Y me decía, Yesenia, pero era una ladrona, era una carterita. Y yo, ¿qué va a ser, muchacha? ¿Y cómo va a ser? Y me decía ella que a la vista de ella pensaba que esa mujer era cristiana, era una pastora. Porque nosotros en realidad vemos lo que nuestros ojos físicos quieren ver. Claro. ¿Dónde era que estaba David? David estaba allá como dice un predicador, estaba en la Chu. Estaba por allá teniendo las ovejas de su papá. Pero que el Señor le dice a Samuel, Samuel, no, pregúntale al vecino que si no falta alguno más de sus hijos. Ahí fue que se acordó, ay sí, falta uno, pero está allá con las ovejas, está atendiendo las ovejas. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que en el caso de la unción, volviendo al tema de David, hay cosas que la gente no entiende? Hay hombres que ungen sin ellos ser ungidos. Dios mío. Y hay hombres que son ungidos por la voluntad de los hombres. Sí. En el caso del primer rey de Israel, Saúl, Dios no tenía propósito de establecer reyes. Aun cuando en Deuteronomio estaban las leyes, ya anteriormente a eso, ya habían leyes que hablaban de lo que iba a ser el rey, porque ya Dios sabía en su presencia de que el pueblo iba a escoger o iba a querer un rey. Y el pueblo le quiere un rey para que sea, para ellos ser como las otras naciones. Las otras naciones. Y el propósito de Dios es de una teocracia sobre el pueblo y sobre nosotros. O sea, lo que va a predominar siempre y al final será una teocracia donde Dios gobierna, no el hombre. El hombre no está destinado para gobernar a los hombres, sino Dios. O sea, los espíritus y las almas que vayan a ser salvas serán gobernadas por Dios indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Entonces, el caso de Saúl y David, Dios muestra algo para que podamos ver una diferenciación de manera simbólica. Sí.
Cuando Samuel va a ungir, lo unge con una redoma. Una redoma. Y eso muestra un mensaje. Parece subliminar, pero es un mensaje que se puede ver. Y a David lo unge con un cuerno. Con un cuerno. Sí. Eran dos envases diferentes. La redoma era un envase diferente al cuerno donde se depositaba el aceite. Sí. Y ambos tenían una característica diferente. La redoma era más frágil, podía romperse más fácil que el cuerno. Además de eso, el cuerno tenía una tipificación o un simbolismo de poder y de fuerza. Dios mío. Los cuernos en el animal representan la fuerza del animal. Entonces, lo que Dios estaba diciendo es que había una diferencia en la unción de ambos. Uno lo escogieron los hombres por lo bello, por lo bonito, eran los hombres que querían un rey, por ser igual que las otras naciones, por verse igual que los demás. Sin embargo, ese no funcionó. No funcionó. Ahora, ¿cuál funcionó? El que Dios escogió porque su corazón era conforme a de él, porque ese iba a dejar todo para servir a Dios, porque ese no le importaba que lo vieran o no para adorar a Dios, porque ese iba a pelear sabiendo que Dios era que estaba respaldándolo, iba siempre a entender que Dios era el Dios de la gloria que lo había ungido, y que sin la unción de Dios él no podía hacer nada, y iba a respetar la unción aún de aquel que Dios había desechado. Eso es demasiado. O sea, nosotros decimos, si Dios lo desechó, pues entonces a mí no me importa. Sin embargo, David era tan fuerte la unción que tenía de parte de Dios que respetaba aún lo que Dios había desechado. Entonces, eso era un nivel de unción demasiado grande y estaba determinado por Dios para que de ese linaje pues viniera la unción del Santo. Una unción conforme al rey David, y esa es una de las profecías que los judíos abrazan, que es que el rey, el Mesías, tenía que venir del linaje de David. Así es. Y por esto es, porque la unción de David era la unción que Dios había tomado como ejemplo que iba a haber en toda la sucesión del reinado de David hasta llegar al reinado eterno de Jesucristo. Una unción de relevo. El relevo se da de manera natural, aunque la gente no quiera. Así es. Usted nace, crece, se reproduce si puede, muere. Y entonces viene el relevo de sus hijos, de sus nietos, de sus otras generaciones. Toda la historia de la humanidad está sustentada sobre relevo en todos los ámbitos, empresariales, políticos, religiosos. Nadie es vitalicio y nadie es inmortal, solamente Dios. Por eso todos tenemos que obligatoriamente ceder el espacio. Y vamos cediendo el espacio, querramos nosotros o no querramos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos ver que la unción que era depositada en nosotros también es una unción que alcanza a otros para sucedernos a nosotros. Así es. Y tenemos que ser humildes para entender que hay otro que va a completar quizás lo que yo, por el propósito de Dios, por el tiempo aquí en la tierra o por cualquier situación, no pude completar en el ministerio que no es mío, sino de Dios. Entonces, no hay relevo sin unción. Si Dios usted no lo ungió, usted no puede ungir a nadie. Pero si usted Dios lo ungió, usted tiene que aprender que también esa unción se va a traspasar, no es suya solo. Dios mío, por qué enseñanza más hermosa en este día hermoso, precioso que nos ha regalado nuestro Dios. Bendito sea el Señor. De verdad que me he quedado encantada. No hay relevo sin unción. Hay personas que quieren que no quieren ser relevados, lamentable del caso, y hay otros que quieren que lo releven por aquella persona que está, pero todavía no tiene la unción depositada en él. Es como yo siempre he dicho, que yo he tomado ese lema para mí, que yo he dicho que hay frascos que no tienen el contenido, no tienen la presencia, no tienen la unción. Entonces hay frascos que están vacíos. Lamentable del caso, si tú eres un frasco, el Señor te tiene ahí, eres un frasco y tú no tienes el contenido adentro, que tú no tienes esa presencia de Dios, lamentable del caso, nada puedes hacer, porque estás vacío. Y hay personas que en este año van a ser relevados, antes que se acabe el año van a ser relevados, y aún llegando el año entrante van a ser relevados. No te sientas mal, no diga bueno, no se puede, porque si Dios dijo, así se hará. Pastor, quiero que usted eleve un clamor, una oración por aquellas personas que no quieren ser relevados, que piensan que son vitalicios, que aún están ya con un batoncito y quieren quedarse ahí. Porque, oye, es tan lindo. Mira, yo digo, como dice mi hermano Christopher, es tan corto el tiempo aquí en cabina, que uno quisiera a veces como ampliar más y no se puede. Pero vamos a ver el caso de Eli con Samuel.
Oye, ya Elías estaba reemplazado mucho antes de Samuel nacer. Sí, así es. Y Ay, vemos Dios el mío. caso de los hijos, que aunque quizás para lo humano el ministerio tenía que seguir en sus Seguir hijos, ahí. no podía seguir en sus hijos porque no estaban ungidos para su relevo. Dios Quien lo mío. unge es uno que ni siquiera estaba pautado para nacer, porque ya estaba ungido Ay, Dios antes de mío, estar santo. en el vientre de Ana, ya estaba ungido por Dios Sí. para ser el sucesor Así del es. sacerdote Elí. Y lo mismo pasa con el mismo Samuel, que sus hijos tampoco pudieron relevarlo, Tampoco. porque lo que hacían no era del agrado de Dios y la gente veía que no daban un testimonio. Entonces a veces los hijos de los pastores, de los líderes, no son los que van a suceder a los pastores. Así Quizá es. venga el que menos espera y el que tenga quizás menos tiempo y llegue de repente, es el que Dios lo escogió para ser el sucesor. Dios mío, cuando viene a ver el sucesor vas a ser tú. El que menos tú El que menos están esperando, el que menos crean. Así es que tranquilo, quiero que el pastor eleve una oración. De verdad que está muy bueno este tema. Quisiera que siguiéramos hablando de eso porque sé que va a ser de beneficio para muchas personas. Personas que están estancados, personas que piensan que están ahí como algo más. Y a veces hay otras personas que creen, bueno, esto me perteneció a mí y Jehová me lo vendió. Yo lo compré y están muy equivocados. Quiero que haga una oración, pastor. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este día, esperando que tú bendigas de manera especial, como siempre haces, a todas las personas que están en sintonía con esta red social, con este canal de YouTube, Excelencia Cristiana, Señor. Miras a aquellos padres que tienen la capacidad para ungir a otros. Pon en ellos la visión de crecimiento y de avance que tú tienes, Señor, en tus propósitos eternos. Que podamos ungir a aquellos que están escogidos por nuestro Dios para ser los sucesores en los diferentes ministerios y diferentes lugares, que podamos ser canal de bendición y abrir esas puertas a otros, como quizás en algún momento a nosotros nos las abrieron. Sí, Padre, bendice la iglesia, bendice, Señor, cada líder, bendice, Señor, todos los que están trabajando conforme a tu unción en estos ministerios, Dios. Padre, edifica tu iglesia a través de tu palabra y sigue bendiciendo este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga al pastor de manera especial, que así como prospera su vida, prospera su alma, prospera todo su contorno y todo lo que usted toque y todo el propósito que tiene delante del Señor, todas las peticiones sean contestadas según sea el tiempo de Dios, porque sabemos que lo que Dios da no añade tristeza, y deseo que su casa sea prosperada y todo lo que usted toque, todo Amén. su contorno, Amén. En el nombre de Jesús, y que el Señor siga dándole esta sabiduría, este su entendimiento para que también él pueda impartirlo con otra persona. Usted sabe ya que siempre le decimos y siempre usted va a escuchar de mi labio que usted es parte de esta plataforma, usted es parte de Excelencia Cristiana. Por eso te pido que sigas compartiendo con tus amistades para que estas palabras le lleguen a más personas. Amén. Estuvo contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor Víctor Almanza, puedes seguirlo en Instagram como Víctor Almani y en Facebook como Víctor Almanza y YouTube La Cátedra del Maestro. Siempre estamos a la disposición, bendiciones y que Dios siga derramando su gloria sobre cada uno. Amén. Dios te bendiga. Shalom.